Seba y diputado, tenemos que seguir hablando ahora de temas, bueno, este tema también era nacional, pero también estaba internacional. Benji, tírame el titular de la tercera. Y quiero advertir que no me quiero ir sin hablar del CAE y del estrecho de vamos Hormuz. al CAE. Chuta máquina. No, Me van a tener que desalojar con la tesorería. Vamos al CAE, vamos al CAE y primero. después vamos a Hormuz porque Donald Trump celebró. Ah, No, pero ya. el CAE, Es que el titular de la tercera había anunciado. Sí, pues, pero el titular de la tercera tiene que ver con el CAE, crédito canal del Ah, Estado, claro. porque el presidente Sí. Boric reaparece. Tenía. Reaparece en forma de posteo de ex, que lo copia, pega y lo sube a Instagram también. Entonces aparece en todos lados. Y la tercera ocupó este concepto, una tregua rota. Hay un concepto que es que el presidente saliente se demora 6 meses, un año y medio, pero nunca 3 meses. Y cuando un presidente reaparece a los 3 meses, oye, nada que ver, tú tienes que guardarte. Para atacar al otro, digamos, para contestarle al otro. Claro. Hay un pacto implícito que se rompió. ¿Es así, diputado? O sea, yo con este titular le diría a la tercera. No puedo decir lo que diría. Pero es una vergüenza de titular. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tregua. Déjenme darle un datito. El presidente Kast habló 20 veces del presidente Boric o de su administración en su cuenta pública. Entre medio, han hecho toda una serie de faramayas comunicacionales para insinuar que encontraron un Estado en quiebra, que Codelco estaba quebrado, que se habían robado la plata. Ahora que en el censo, el 0,3% de los censistas contratados por una empresa externa tenían antecedentes penales. Entonces los ministros que participaron del censo son unos criminales. Y entre medio te hacen una acusación constitucional ridícula, profunda y esencialmente infundada contra un ministro del presidente Boric, en contexto de que ellos están gobernando y siguen con la lógica de las acusaciones constitucionales para una persona además no cualquiera, justo el que se dedica profesionalmente a trabajar en una universidad pública, cuestión que no podría realizar. O sea, de una inclemencia, pero además de una mentira, planteando que hay una responsabilidad objetiva de parte de los economistas respecto al cumplimiento de sus proyecciones. Nunca en la historia se han cumplido del todo las proyecciones que hacen las instituciones dedicadas a hacer proyecciones. Y ellos están considerando que eso implicaría la pena máxima que tiene nuestro derecho público. Es decir, han estado en un ataque nunca antes visto de una administración respecto a la administración saliente. Voy a ser incluso más directo. El gobierno de Elwin no hablaba tanto de la dictadura como el gobierno de Kast se dedica a obviar la conversación sobre cómo ellos gobiernan para mantener la conversación en torno únicamente a la supuesta estado de cosas que encontraron, que además es mentira, porque no quieren hablar de que en seguridad no tenían nada, de que se equivocaron con la ministra, con el subsecretario, con la subsecretaria, con el presupuesto, con el plan, no tenían nada, y que en economía se dieron cuenta, y esto es la clave de la semana, de que mientras más se habla de su reforma, que es lo único que les importa realmente, bajar los impuestos a los grandes grupos económicos, mientras más se habla de la reforma, menos apoyo tiene. Y por lo tanto todos los días tienen que quebrar un fuego artificial y generar pirotecnia para que se hable de otra cosa. Entonces, mientras te están acusando un ministro, te dicen que se rompió una tregua. ¿Qué tregua, por favor? Pero además, después de que durante mucho tiempo trabajaron activamente para boicotear que el gobierno del presidente Boric pudiera dar cualquier solución a las víctimas del CAE, porque esa es la palabra, una política pública que fue una estafa deliberada, en donde hubo un contubernio entre los bancos y el Estado para absorber hasta el último peso de familias trabajadoras chilenas y del Estado mismo. Cuando deciden que boicotearon la posibilidad de que el presidente Boric diera una solución, inclusive una solución que tenía acuerdo técnico con la derecha, ahora van y le vacían las cuentas a los estudiantes, ojo, no a los que se endeudaron después con el 2% y con contingencia del ingreso, sino a los que se endeudaron con el 6%, que pagan 60 millones de pesos por una carrera. Y van y les vacían la cuenta sin siquiera presentar otra opción. Entonces, y tienen la desfachatez de echarle la culpa al presidente Boric de esa situación, cuando es una acción que ellos están llevando a cabo después de haber boicoteado la posibilidad, y el presidente Boric dice, perdóneme, pero lo que usted está diciendo es falso, y me está acusando a mí. Y a eso le llaman rompimiento de la tregua. Me parece una vergüenza, y por eso es que es importante recordarle a los chilenos que el gran ganador del CAE fueron los bancos. Los bancos, que se quedaron hasta el último peso de la familia trabajadora chilena
y hasta el último peso del Estado, es decir, de los contribuyentes, que en Chile sabemos que los contribuyentes también son los trabajadores, ¿no? ¿Y sabe qué? ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué no está tan instalado? ¿Por qué no es como una cosa así que está latente en el sentido común, en el habla cotidiano? Ah, déjeme contarles, pues los bancos. ¿Qué tienen los bancos además de... ¿Qué otra cosa tiene el dueño del Banco Falabella? A ver. ¿De qué es dueño además el dueño del Banco Falabella? Ah, de Mega. ¿De qué es dueño además el dueño del Banco de Chile? Ah, de Canal 13. Los dueños de Corbanca, Itaú, cuando existía el CAE, ¿de qué eran dueños además? Ah, de Copesa. ¿Cómo hizo su fortuna el Grupo Mercurio? A través del Banco Edwards. Y que después adquirieron acciones del Banco de Chile. Y entre medio, en la época del CAE, ¿quién era el dueño de Chilevisión? El dueño de Transbank. Es decir, usted prendía la radio, tomaba... O sea, era imposible comprar un diario en Chile que no fuera propiedad de un banquero. Era improbable prender la televisión y no escuchar a una persona cuyo jefe último es un banquero. Y yo les pregunto a los turninos, ¿cuántos banqueros conoce usted? A ver, aquí, ¿cuánta gente hay? ¿Cuánta gente hay aquí? Como 10 somos ahora. Como 10. 10, perfecto, una muestra. ¿Quién conoce al dueño de un banco? No, yo no. Yo no. No, nadie. No. Ya, o sea, aquí en una muestra de 10 chilenos, No, 0 yo no. conocen al dueño de un banco. Y en el Pero chat, resulta que en los diarios impresos de Chile, el 100% era propiedad de un banquero. 100, de 0 pasamos a 100. Y para prender la tele, tenía que 3/4, obviando a TVN, eran propiedad de un banquero. O sea, en la televisión era 3/4, en el diario era 100%, y resulta que en la Chile Cotidiano es 0, ¿no? ¿Casualidad? Ah, ya entiendo, perdón. Puede ser que los medios sean un gran negocio. Que tú te forráis siendo dueño de un diario, ponte tú, de un diario impreso. ¿Será eso? No. De hecho, son un pésimo negocio. De hecho, les va mal. De hecho, los dueños de turno lo saben, que están pidiendo plata afuera. No, pero... en el metro. Claro. Calicanto. En el metro Oye, alguien dijo Calicanto. que yo no conocía Calicanto, yo me crié ahí, nací, así que no diga mentira. Entonces, gran parte de la razón por la cual no se habla de que los grandes beneficiados de esta estafa fueron los bancos es porque los bancos tienen el control de gran parte de los medios de comunicación en Chile. Sí, y por eso es que usted tiene que votar por políticos que sean independientes, que no tengan miedo a decir que el señor Repening tiene como último jefe final al dueño de un banco. Y yo no estoy diciendo que él diga lo que dice porque esta persona lo manda. No. Pero lo que estoy diciendo es cierto. El dueño de Canal 13 es dueño de un banco. Y los bancos se enriquecieron con el CAE. Y lo otro, hay cifras que tenemos que repetir. 69% de los morosos del CAE ganan menos de 750 lucas. 74% de los deudores del CAE provienen de los 2 quintiles más pobres. Y en Chile los 2 quintiles más pobres son bien pobres. 76% de los que no terminaron la carrera, pero sí están endeudados con el CAE, ganan menos de 500 lucas. Entonces, que el gobierno haya dicho quién es el enemigo de Chile, ese grupo que no tiene plata para subsistir y que fue víctima de una estafa por parte del Estado, es un acto de crueldad. Sobre todo cuando en la misma semana Quirós les dice, ojo, tengan ojo con la carrera que estudian, volviendo a la distinción de que quienes pueden pagar, porque su familia tiene plata, pueden darse el lujo de estudiar ciertas carreras que son para gente con plata, y los que no tienen plata no deberían estudiar esas carreras. Volviendo a esta idea de Quirós de que hay personas que tienen una biografía, un perfil palotécnico. ¿Se acuerdan cuando dijo eso? Sí, esas son como biografías más palotécnico. ¿Ah? Usted es más palotécnico. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es contrarrestar la idea del principio de igualdad ante la ley y la idea de que el Estado justamente es el que tiene que hacer que los chilenos seamos libres e iguales en dignidad y derecho. Diputado, ¿le puedo hacer una pregunta en su calidad de militante del Frente Amplio? Sí. ¿Cuál es el mea culpa que hay como partido y como oficialismo entre 2022 y 2026 de que no se haya logrado la promesa del CAE? Porque yo he escuchado desde distintos lugares del mismo partido y del distinto oficialismo que no hubo mayoría parlamentaria, que se empujó, que había un acuerdo técnico, no se apoyó, pero le hago pregunta. ¿Hubo de parte del exoficialismo, del partido que usted representa, un esfuerzo no solo en la política institucional, sino quizá en lo que justamente levantó a estos líderes, que fue la movilización, la conversación ciudadana, de impulsar esto? Y otra pregunta,
hay un dato que tiró el Mercurio en el cuerpo de reportaje, que por cierto las dos columnas que tuvo tanto Carlos Peña como Daniel Mansubi iban justamente en esta reaparición de Gabriel Boric. En el Mercurio. En el Mercurio de ayer, Claro, claro. su reportaje. Que es el dato de que entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, que es el periodo entre que Gabriel Boric gana la presidencia y que la asume, el momento de la moneda chica en Calle Conde, ¿se acuerdan de esa época? Sí. Bueno, la morosidad del CAE presentó un salto sin precedente de 9 puntos porcentuales porque la gente dijo, me van a condonar, ¿para qué voy a pagar? Y Ok. mucha gente eligió no Ok. pagar y ahora en el gobierno Kast no se cumplió la promesa, de razones nos la tira el diputado, están quitándole la plata de sus cuentas. ¿Hay mea culpa de su partido y del gobierno que usted apoyaba en la administración Primero voy a partir por lo que dijiste, las movilizaciones ciudadanas. anterior? Ujú. Y con eso le quiero responder a parlamentarios de derecha, incluso nos han dicho en el Congreso, oye, pero si tampoco el CAE es tan terrible, si el interés es de 2% y existe la contingencia al ingreso, ¿no? Contingencia al ingreso significa que no te pueden cobrar una cuota X más, creo que 10% está hoy día, de lo que tú estás ganando efectivamente. Y les quiero decir que me parece de una barcedad insoportable que digan eso. Porque para que se lograra el 2% de interés y el pago contingente al ingreso, habemos personas que estuvimos años consumiendo cantidades de gas lacrimógeno, y no tengo ningún temor a decirlo, aunque haya retrocedido en popularidad aquello, porque para que exista el 2% de interés y el pago contingente al ingreso, hubo personas que estuvimos, probablemente muchos aquí, años en las calles, consumiendo cantidades de gas lacrimógeno totalmente no recomendables para la salud. Entonces que hoy día venga la persona que estaba del otro lado del Zorrillo y del otro lado del Guanaco a decirme, oye, pero ¿de qué te quejas? Si existe algo que nosotros logramos por estar en las calles recibiendo el gas lacrimógeno, que vengan a jactarse quienes lo disparaban de lo que se obtuvo en esas movilizaciones, me parece una cosa insoportable. Segundo, cuando se firma la ley del CAE, año 2005, la FECH hace una declaración crítica y hace movilizaciones contra la creación del CAE. Y luego hubo movilizaciones contra el CAE el 2006, el 2007, el 2008, el 2009, el 2010, el 2011, muy famosas cuando ya se empezaba a pagar el CAE, el 2012, el 2013, el 2014, el 2015, el 2016, el 2017, el 2018, y ahí ya el 2019 se convierte en otra cosa porque empieza a haber otro tipo de movilizaciones. Si tú has estado en contra del CAE toda la vida, y si tú siempre crees que aquellos quienes han sido mayormente estafados deberían ser condonados, y si tú, como en mi caso, el año 2018, apenas entraste al Congreso, presentaste un proyecto de ley para condonar ciertas deudas del CAE, no corresponde que cuando haces campaña política y te preguntan ¿qué opina del CAE? Tú digas, yo soy partidario de condonar las deudas como lo he sido siempre. Por supuesto, tú toda tu vida has sido partidario de condonarlo, eres candidato presidencial, sigues siendo partidario de condonarlo, ¿qué dices? Voy a trabajar por condonarlo. Claro, y cuando llegamos al gobierno, entonces, en ningún caso puedo hacer un mea culpa por lo que ustedes llaman la promesa. Porque esto no es una promesa de resultado, es una promesa de la posición que yo voy a empujar, ¿no? Obviamente, eso es un programa de gobierno. Y el programa se presenta, el proyecto se presenta y no tenía votos. Entonces se empezaron mesas técnicas con las personas que podían votar a favor, que corcovearon y corcovearon y corcovearon, porque tenían una doble agenda. En una tenían una posición respecto al financiamiento universitario y en otra tenían una posición política que les interesaba que no saliera nada de la mesa de las cuales ellos participaron. Tuvieron una participación totalmente desleal en estas negociaciones, porque no querían que resultara bien. Por eso yo en otras ocasiones he dicho que tener diputados ideológicos en el Congreso no es tan grave, porque si ellos hubiesen ido ideológicamente a esta mesa técnica, podríamos haber alcanzado un acuerdo. Un acuerdo entre tu ideología y mi ideología, ¿no? Algo que esté entre medio. Pero la intención que ellos realmente llevaron a estas discusiones fue que al final del gobierno del presidente Boric no hubiese pasado nada respecto al CAE. Y tuvieron los votos para eso. Y lo hicieron. Por eso es que hoy día el presidente Kast no presenta una propuesta alternativa, sino que simplemente el mismo que defiende el secreto bancario, el mismo que quiere hacer un perdonazo para los grandes capitales que se fugaron sin pagar lo que la ley los obligaba, se mete a tu cuenta con una excusa, además, a mi juicio ilegal, y te saca la plata. Entonces, no,
Yo sé que lo que se espera siempre es que uno haga un mea culpa, pero yo creo que eso es leer la pauta de la derecha. Es leer la minuta de la derecha, que deliberadamente trabajó, ni siquiera para, en este caso, durante el gobierno del presidente Boric, la derecha no trabajó para favorecer a los bancos en materia del CAE. Trabajó para que se pudiera cumplir la minuta de el presidente Boric prometió esto y no lo cumplió. Pero diputado, el mea culpa que yo le hago no es desde el posicionamiento que hubo en la política institucional, sino en la capacidad que hay en cualquier política que se discute en el Congreso o que se debate en la opinión pública, es, no sé, los medios de comunicación, la campaña que podría haber hecho la Secretaría de Comunicaciones, el debate en los espacios educacionales, en los movimientos sociales, eso que empuja de afuera la política que existe y que incide, Sí, claro, por ejemplo, en la votación de las 40 horas. ¿Ustedes se acuerdan que las 40 horas se aprobaron en medio del estallido social? No. Estuvo todo el... O sea, avanzó el trámite Claro. que estuvo mucho tiempo en la Cámara de Diputados. Claro, pero se aprobó propiamente tal Pero se aprobó con 4 años después. Pero se aprobó con 5 inclusive. avanzó ese trámite con votos de la derecha porque el contexto Claro. del estallido social hizo que gente que se negó todo el año. ¿Se acuerdan el debate que estaba el ministro Monker del trabajo con Camila Vallejo en los matinales? Bueno, cuando pasó eso, la gente derecha votó rápidamente a favor de que avance el trámite de las 40 claro. horas, que finalmente se convierte en ley. Bajo esa misma lógica, ¿por qué no hubo una batalla cultural, voy a ocupar ese concepto, para que el CAE avanzara empujada no solamente por el gobierno, no solamente por los diputados y diputadas y senadores y senadoras, sino por los partidos políticos, por las fuerzas políticas que van más allá de la institucionalidad para que esto avanzara? Yo, la media culpa que le hago no se la hago desde la derecha, desde la izquierda. ¿Tú crees que no se hizo? Le pregunto, O sea, no se logró. yo fui a mi primera marcha contra el CAE a los 18 recién cumplidos. Sí, Recién ya cumplido. me contó esa historia. Le digo desde entre o sea, el año 2022 y 2026. ¿Qué pasó en esos años empujando el CAE? Desde fuera de la institucionalidad. Eso es lo que yo digo que no hay un mea culpa. Es que para entender la pregunta, dame un ejemplo de... Quiero responderla porque yo jamás le hago el quite. De hecho, me encanta. Pero dame un ejemplo de... Quizá lo que se ¿qué refiere es lo Seba es el mea culpa comunicacional. ¿Ah? Sebasplaining. No, dale, nomás, dale. Claro, Pero lo que si se quieres, refiere después yo me Seba refiero también. Es al mea culpa comunicacional porque se ha dicho en varios titulares, ya sea como incluso el ministro Quiró o Taquín, lo que sea, es como me prometieron esto, dejamos de pagar. En la comunicación, lo que llegó al ciudadano fue como... Yo hablo de la lo vamos a comunicación, condonar y por eso acusaciones la lo- distintas. comunicación y la organización Perdón. social al respecto. La acusación que le hace al gobierno del presidente Boric, ¿Quirós? no, Sebastián Flores Mugue. Flores Muga y la que le hace Toledo, Son distintas. son distintas. Yo no estoy acusando, y la estoy quiero... haciendo No, sí, Sebasplaining. bueno, pero quiero ponerle el pecho a las dos. Ya. Ya, pero son distintas. La que hace Toledo es... Hay gente que dejó de pagar porque tuvo una legítima expectativa Que de iban a ser condonar. condonado. Sí. Yo creo que eso es posible que haya ocurrido. Tengo mis dudas, porque la morosidad siempre fue en alza y en un alza exponencial. Y gran parte de la morosidad existe porque gente no podía pagar. Entonces hay que separarlo. Y en segundo lugar, un gobierno no puede tener el control absoluto de las expectativas que genera el debate político cuando impulsa algo que cree que es justo. ¿Ya? Claro. Pero puede haber algo de eso. La segunda acusación, que es la que hace Flores Muga, distinta a la que hace Toledo, ¿ya? Toledo, que no sé por qué no le ponemos segundo apellido y a ti te ponemos segundo apellido. Nara. Ya, Toledo Nara y Flores Muga son dos personas distintas. Dígame Como Flores. Wanda Nara, Dígame como Flores, Wanda entonces Nara. nomás. La segunda es que el gobierno no hizo un trabajo porque la sociedad completa generara una presión sobre el sistema legislativo. Los partidos de gobierno, no el gobierno. Ok, los partidos de gobierno. Yo estoy de acuerdo, pero no existe un botón, ¿no? Como que Sebastián Piñera pudiera haber dicho, voy a persuadir a la sociedad de que el neoliberalismo es bacán. Y pum, se disuelve el estallido. Tanto así que los partidos de gobierno perdimos 1, 2, 3, 4 y creo que 5 elecciones durante el periodo que usted señala. O sea, nos fue muy mal. No había mano, entonces. No, lo que pasa es que la autocrítica que nosotros podríamos hacer ya no es respecto al CAE, es que nos fue mal en todo respecto a la sociedad. Imagínense que perdimos como 5 elecciones. Ahí está la respuesta. Entonces no es como que no estuvimos interesados en este tema en particular. Po. Todo aquello en lo que creemos, retrocedió en la sociedad. Entonces, es tan grande el mea culpa que tendría que hacer, que es gigantesco,
y tendríamos que hacerlo todos, digamos, todos los que tenemos ideas progresistas. También encuentro medio injusta esa idea como de quienes sí militan en partidos políticos deben proveer el servicio de que mis ideas crezcan en la sociedad y yo, al no militar, no tengo responsabilidad alguna. ¿Quién ha dicho eso? A mucha gente se lo ha escuchado, Ah, ya. no a usted. Ni a Toledo Nara, ni a Flores. Ni a Flores Mugado. Oye, datos de lo que está pasando con el GAC que me parece relevante dar porque esta discusión explotó, digamos, la semana pasada. Se sigue las nuevas reglas. Tenemos nuevas reglas del pie para frenar las alertas. La TGR aclaró que ya no se exige el restrictivo pie del 10% para repactar y ahora hay topes fijos, turninas y turninos por sueldo. Si ganas menos de 1 millón líquido, Claro. el pie parte en una UTM. Entre 1 y 2 millones el tope máximo de pie es 1 millón y sobre 2 millones de sueldo el tope es 1.5 millones. Todo También se eso, hizo un mea culpa. lacrimógena Mediante. Claro. Sí, pues yo tengo CAE y yo me movilicé para que ¿Tienes lacrimógena no me cobraran mediante? el 6% de interés, el 5.8%, ¿verdad? Sí, yo estaba muy preocupado si era lo que iba a pagar cuando saliera la U y lo estoy pagando. Sí, por supuesto que tengo lacrimógena en el cuerpo, diputado. Oye, podemos... Bicarbonato.